Listo, ahora sí. Ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con esta clase, en donde hoy vamos a seguir repasando y vamos a seguir aprendiendo otros comandos para sumar a los que ya venimos viendo, y de esta manera vamos a ir agilizando nuestra manera de dibujar y representar gráficamente utilizando este sistema o no me sale la palabra, este método que es a través del AutoCAD. Bueno, vamos a comenzar con una hoja nueva, como siempre dije, donde seleccionamos la que dice, sería la Acadizo, pero por ahora solo trabajamos en 2D, y nos vamos a introducir en esta pantalla, en donde hoy vamos a ver un comando que se llama simetría. El que tiene en inglés lo puede tener, aparece como mirror, así lo van a encontrar. Bueno, y en castellano es simetría. Este comando nos permite hacer una copia en espejo del dibujo que nosotros ya tenemos realizado, referenciado a un eje de simetría que nosotros lo designamos, ¿sí? Es decir, vamos a poder crear una copia simétrica de cualquier elemento que nosotros tengamos dibujado. Por ejemplo, vamos a seleccionar a partir de un punto, voy a hacer una figura cualquiera, y a partir de esa vamos a aplicar lo que sería este comando. Vamos a ver cómo hacer algo más simple. A partir de acá. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y trabajan ustedes o solo miran mi pantalla? ¿Alguno va trabajando? No, parece que ninguno. Acá hay un chat que no puedo ver ahora, pero después lo veo. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo esta figura, una figura cualquiera, en donde hemos dibujado esta silueta, y yo aplico el comando simetría. Cuando yo selecciono, me pide cuál es el objeto. Por lo tanto, voy a seleccionar mi objeto con el botón izquierdo del mouse, y con el botón derecho del mouse le doy la orden de que haga, de que actúe que copie esta imagen. Entonces, ¿qué me pide? Que diga cuál es el punto de la línea de simetría. Voy a elegir este punto, ¿sí? Y me dice que elija el segundo. Yo puedo ir hacia arriba, y fíjense que ya hace como una presentación previa de cómo quedará esta figura simétrica, o puedo decir que la simetría la haga hacia abajo, o sea que va a ser simétrica respecto a este lado, ¿sí? Entonces, yo elijo que hace hacia arriba. Le doy un punto cualquiera porque digamos que la línea de trazo que está en amarillo sería el eje de simetría a partir del cual va a copiar esa silueta. Digo que sea hacia arriba y me hace una pregunta. ¿Quiero mantener la figura de origen o no? Va a depender de lo que nosotros estemos trazando. Yo le pongo que no la voy a borrar y me queda dibujada de manera simétrica esta silueta, que fue una silueta simple para poder trazar. Se entendió cómo es lo simétrico, ¿no? Lo mismo va a pasar si yo hago, por ejemplo, un arco cualquiera, perdón que está arriba de esto acá, tengo este arco, y si yo elijo simetría, elijo el elemento, le doy enter y digo que a partir de aquí, y este es el otro punto, son los dos puntos extremos de ese eje de simetría que me marca la herramienta o el comando, le pongo que no, y ha quedado representado a través del comando
simetría. Es decir, esto permite que nosotros podamos dibujar en una pieza simétrica solo una parte de ella, ¿sí? Y podamos copiar o utilizando el comando simetría, completar esa figura sin necesidad de dibujarla de manera total, ¿no? Este es uno. Esto es otro comando que vemos. A partir de esto, o dentro de esta cinta que se llama modificar, que teníamos simetría, que vimos en la clase pasada lo que era borrar, también tenemos lo que es alargar y recortar, esto también lo vimos ya en la clase pasada. También teníamos este comando que es desfase, ¿se acuerdan que podíamos copiar una línea según la distancia que nosotros establecíamos? Y acá también hay un comando que se llama estirar, que es este que lo ven acá, con este logo. Espero que se vayan familiarizando con los iconos del AutoCAD, en donde no solo se deben fijar o aprender cuál es el logo, el icono que representa, sino saber para qué se utiliza. Y si no me acuerdo del icono, que yo acá en la barra de estado, que está en la parte inferior, pueda introducir el nombre o la primera letra, como digo en este caso, estirar, ¿sí? Pongo el perdón en mayúscula, y me tiene que aparecer los distintos comandos o herramientas que AutoCAD me ofrece que empiezan con la letra de estirar. Lo están viendo ahí abajo. Entonces, si no me acuerdo, puedo poner la primera letra y sale la opción. Entonces, con estirar, en inglés lo pueden encontrar como stretch, la gente que lo tenga en AutoCAD, en inglés, perdón, va a permitir que podamos estirar los objetos que nosotros seleccionemos, ya sea porque vamos a modificar ese dibujo o porque simplemente nos ha quedado corto y lo necesitamos estirar, ¿verdad? Entonces, elegimos estirar y abajo dice cuál es el objeto que yo voy a estirar. En este caso, voy a elegir este, ¿sí? Porque esto al ser una circunferencia o un círculo cerrado prácticamente no permite estirar. Elijo esta figura y una vez que yo lo he designado, le doy a aceptar con el botón derecho del mouse. Ahora, cuando yo di a aceptar, ¿qué me dice? ¿A partir de qué punto o desde el punto? ¿Me están escuchando? Porque me dice que la conexión es Sí, inestable. profe. Sí, profe. Ah, Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, yo. entonces, dice, ¿a partir de qué punto voy a hacer el estiramiento? Yo digo que a partir de este punto, ¿sí? Selecciono y ahora dice especifique el segundo punto. Fíjense que yo sin dar enter ya me produce que esto se está desplazando y se va estirando. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Voy a poner el otro punto acá. No, vamos de vuelta. No lo toma. Vamos. Estiramos, designamos el objeto, le doy enter y ahora dice que a partir de este punto, no está tomando. ¿Por qué no lo está tomando? Le vamos a dar el valor de 10. No. No. ¿Por qué no lo toma el comando? Ahora les explico. Fíjense que yo acá he dibujado esta figura con lo que se llama una polilínea. Es decir, si yo la toco, se enciende toda la figura, ¿verdad? Ahora, si yo tengo esta figura, que estoy usando el comando línea,
voy a aplicar lo que es estirar, voy a seleccionar estas dos, a partir de este punto, no me estaría tomando esto, no sé qué pasa, vamos a ver. Seleccionamos el objeto y este. O sea, para el estiramiento, va a ser el punto fijo. El desplazamiento, está. Punto fijo. Bien. Se ha desplazado a cualquier lado. Vamos de vuelta. Estoy en estirar. Sí. Estoy eligiendo estirar. Estirar. Ahí está. Ahora sí. Vamos de vuelta. Ahí está, lo tomo. Miren, elijo estirar, selecciono lo que voy a estirar, digo que el punto base acá, y se estira, le puedo dar, ya sea con un valor, acá en la barra de estado, cuánto quiero que se estire estas dos líneas, o fíjense que al lado del cursor, al lado del mouse, está lo que se llama la entrada dinámica y me va especificando cuánto se va estirando y si quiero que tenga un determinado ángulo o no. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Yo lo he estirado una longitud cualquiera y en un ángulo cualquiera puedo hacer. Ahora, si yo tengo el valor específico de cuánto voy a estirarlo y qué ángulo, lo escribo en la barra de estado y queda aplicada esa herramienta. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Simetría y estirar. Luego tenemos otra herramienta que vamos a ver, esto lo voy a cerrar acá con una línea cualquiera para que puedan ver la herramienta que quiero explicarles ahora. Esta herramienta que está dentro de la cinta de dibujo se llama sombreado. Si yo cliqueo ahí, tengo tres opciones en total. Son sombreado, degradado y contorno. ¿Qué me permite esta herramienta de lo que sería el hatch? Los que tienen en inglés sale como hatch, pero o si no es sombreado. Me permite que yo puedo generar, ¿sí?, una superficie o un sombreado, un rayado o un relleno dentro de una superficie determinada. Es decir, me va a permitir rayar, por ejemplo, cuando ustedes ven sección y corte, que tienen que hacer con un rayado que lo establece la norma, 45 grados, ¿sí? Acá vamos a utilizar lo que es el hatch o el sombreado. También nos va a permitir representar o simular lo que puede ser una textura de un pasto, una textura de una piedra, ¿sí? O cualquier otra textura que nosotros necesitemos representar. Cuando yo, disculpen, cuando yo elijo el comando hatch o sombreado, me aparece esta otra ventanas acá arriba. A ver, cómo veo el chat, que no me vaya de... Ah, sí, no, porque por ahí me parece que no me van a escuchar. Cuando yo elijo hatch, ahí está, vamos de vuelta. Vengo acá, dice sombreado y aparece toda esta serie de herramientas que están referenciadas a lo que sería el sombreado. ¿Y qué hago? Primero tengo que elegir el patrón. El patrón, si yo cliqueo, fíjense en lo que es esta flechita, va pasando, o si cliqueo en la de abajo, me muestra la variedad de patrones que yo tengo y que puedo seleccionar según la superficie que yo quiera representar. Entonces, a partir de esto, ¿sí?, voy a elegir, para que ahora veamos el ejemplo y practiquemos, lo que es
sólido. Selecciono, y una vez que seleccione el patrón, ¿qué pasa? Voy a indicar entre qué, fíjense acá abajo, la barra de estado que dice, designe el punto interno, es decir, a dónde voy a aplicar. Yo con posicionarme interiormente ya me hace una presentación previa de la forma que quedaría pintado o rellenado con el patrón sólido que yo había elegido. Ahora, si yo cambio el patrón, pongo este otro patrón, me posiciono acá, voy a hacer un zoom, fíjense que se dibuja entre esta superficie que yo he designado. Siempre para que el hatch pueda ser aplicado y tenga la respuesta que yo estoy buscando, debe ser entre una superficie cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que elijo eso, le doy a aceptar o cierro y me queda dibujado. Fíjense, si yo pongo esta otra superficie, a simple vista pareciera que está todo perfecto. Entonces voy a elegir un hatch. Voy a elegir otro patrón. Voy a designar acá. Pero me sale este mensaje. A ver, si bien es cierto que hace una presentación previa del patrón, cuando yo pongo que sí, me dice que no puedo dibujarlo porque el contorno no está cerrado. Pongo cerrar. Puede pasar, en algunos AutoCAD aparece un círculo rojo en donde está el error, como en este caso está abierto acá. Por eso no lo está tomando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir estos puntos, voy a cerrar esta superficie de tal manera que yo pueda aplicar el hatch o sombreado según lo que yo quiera. Esta herramienta del hatch o sombreado me permite a mí que yo pueda, como dije, elegir el patrón, que pueda designar los puntos o seleccionar el contorno donde voy a trabajar. Me permite variar el ángulo de este caso, de este rayado. Si yo acá le pusiera, ya está un ángulo, pero le tengo que poner acá. Supongamos, le pongamos que tiene a 90 o a, no sé, a 30 grados. Le doy Enter. ¿Sí? Fíjense cómo se va modificando el nuevo hatch con respecto a la anterior, porque yo no lo había borrado a la anterior, y me va dibujando según lo que yo le asigne. También acá les está mostrando que ustedes el patrón lo pueden asignar como una capa por color, ¿sí? Fíjense cómo van cambiando, es decir, tiene opciones para qué, para yo personalizar lo que sería esta herramienta dentro de la cinta de modificar. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a entrar a ver otra herramienta dentro de lo que... Bueno, perdón, acá me quedo explicarles que el tema del sombreado, el degradado, es similar a lo que sería el hatch, con la diferencia de que acá los patrones están dados, se eligen en base al color y se combinan los colores. Es decir, me permite trabajar con un patrón, miren, que esto va cambiando de fondo y es trabajar con los sólidos, en donde puedo modificar los colores para hacer una combinación de ellos. Siempre va a trabajar con hatch sólido.
nunca va a trabajar las líneas porque estaba de más decir que las líneas, la combinación de colores no se puede dar que empiece con un color y termine con otro, ¿no? Bueno, dentro de la cinta de dibujo hay otra herramienta muy importante como las que vamos viendo, que se llama polilínea o línea múltiple, también la pueden encontrar, en donde es una herramienta que es una secuencia de segmentos que están conectados y que se va a crear como si fuera un único objeto. Es decir, puede crear, van a poder representar o crear un segmento de línea recta, continuar con un segmento de arco o combinarlos a los dos, ¿sí? Para eso, fíjense, elijo polilínea y una vez que yo elijo, como si en la barra de trabajo, fíjense abajo, les pide cuál es el punto inicial, como si trabajáramos con una línea cualquiera. Yo, ¿qué voy a poner? Para iniciar, para que trabajemos correctamente, le voy a poner 0,0, porque le estoy dando los valores de la coordenada. Hagamos de vuelta. Voy a borrar todo esto. Ahí se va acá. Bien, entonces, empezamos. Polilínea, precisa el punto inicial, decimos 0,0, que serían los valores de las coordenadas, que a partir de la cual nosotros estamos trabajando. Y fíjense que acá, en la barra de estado de trabajo, me da una serie de opciones, a su vez, de la polilínea, que yo puedo ir utilizando. Ya puede ser que le pasemos a trabajar, continuar con una línea recta, o que nos pasemos y que trabajemos con un segmento de arco, ¿sí? Entonces, vamos a decir primero, vamos a trabajar y vamos a hacer la combinación de ambos. En este caso, como voy a trazar una línea recta, voy a poner lo que es activar el icono de ortogonalidad. Entonces le voy a dar un valor que esté con respecto al eje de las X de 100. Le doy Enter. Acá está dibujado mi segmento que vale 100. Y ahora digo que voy a utilizar la opción de arco. Selecciono arco y cuando digo arco me pide o me da la opción de que puedo trazar un arco, sabiendo o dando el valor de un ángulo, definiendo el centro de ese ángulo, de ese arco, perdón, o puedo trabajar con el radio, depende de lo que yo necesite. Elijamos para cualquiera, no sé, radio, y digamos que tiene un radio de 5, por dar un valor. Le doy Enter, y fíjense que acá la polilínea ya comienza a trabajar con lo que son los arcos. Entonces voy designando puntos, está acá. ¿Qué pasó? Vamos a deshacer el problema, aquí está. Fíjense, un arco, ya definí, acá defino otro punto, cambio la dirección, es decir, la misma línea que yo venía trabajando de manera, el mismo segmento que era recto, pasé a dibujar en curva. Ahora, si yo quiero continuar recto y me tomo acá abajo, fíjense la opción línea, y sigue trazando o dibujando lo que son las líneas. Hasta ahí es la combinación de la polilínea, la combinación de un segmento recto con un segmento curvo, ¿verdad? Pero hay otras opciones, fíjense, de la polilínea, que dice que puedo
definir la mitad de grosor, puedo definir la longitud, puedo definir el grosor de esta polilínea. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, voy a tomar primero longitud y le voy a decir que sea de 20. Le doy Enter. Entonces, cada vez que yo trazo esta línea, los segmentos van a ser de 20. Ahora, si yo a esta polilínea le digo que voy a variarle el grosor, la otra opción, voy a tomar grosor. Y cuando digo grosor, la barra me dice, precise grosor inicial, digamos 5. Le doy Enter. Y luego me dice cuál es el grosor final. Le voy a decir 10. Voy a poner estas diferencias de valores para que se note lo que yo estoy trabajando. Miren, empezó con 5 y va trabajando después con un ancho de 10. Es decir, voy modificando el ancho de la línea, el grosor de esta polilínea con la que yo voy trabajando. Y en este caso, fíjense que el cursor está en la mitad del ancho. Si yo tengo que elegir otra vez la mitad, me dice cuál va a ser la mitad del grosor inicial. Bueno, le voy a poner 2. Le doy Enter. ¿Y cuál es la final? Le demos 4. Y digo Enter. Entonces esto cambió y ahora continúo prácticamente de manera uniforme, pero iniciando con 2. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? Voy explicando. Esto, por favor, tienen que ir practicando, porque si no, no se puede entender si no es a través de la práctica, como cualquier representación gráfica. Fíjense, si yo sobre esta polilínea hago doble clic y pongo botón derecho del mouse, me voy a propiedades, va a aparecer una ventana en donde me va a dar todas las especificaciones de esta polilínea que yo he venido trazando. Acá fíjense, ahora lo voy a ampliar. Voy a abrir esta ventana. Bien. Está como... Bueno, esto se puede abrir, que no sé qué pasa. Ahí está. Bueno, ahí va. Entonces, yo acá me está diciendo cuál es la polilínea, cuál es el color, que está en blanco, no lo tengo en ninguna capa, qué tipo de línea usé, la escala, ¿sí? Cómo fui modificando el grosor. Entonces, la polilínea es una herramienta muy importante y muy útil para que nosotros podamos trabajar de manera continua generando una línea recta, un arco, un ángulo y todo me permite esto de que se trabaje como una sola unidad. ¿Qué quiero decir cuando digo una sola unidad? Que yo acá, si selecciono de esta manera y quiero borrar, a ver, si yo digo que en esta parte, quiero borrar la parte recta, toco y pongo borrar, se borra todo porque es una unidad continua. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende bien. Buenísimo. Muy bien. Bueno, y nos quedaría ver una más, una orden más, 1, 2, 3, 4, vamos viendo, dentro de lo que sería la cinta de modificar. Dentro de lo que es la cinta, esto de lo que es el empalme, chaflán, ¿ya lo vimos a eso? Sí, ¿no?
La clase pasada me parece que vimos. Sí, profe, ya lo vimos en la clase Sí, ya lo vi. pasada. Perfecto. Entonces vamos a ver la última orden de lo que es dibujo, que sería las elipses, ¿sí? La elipse, por supuesto, la palabra lo dice, vamos a dibujar una elipse regular, completa o no, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elegir elipse y cuando cliqueo ahí, fíjense que tengo la opción de poder trazar una elipse considerando el centro, puedo trazar una elipse considerando un eje y el final, o considerando un arco elíptico. ¿Qué quiero decir cuando digo centro? Es decir, primero tenemos que definir el centro de la elipse. Es decir, el punto en donde se van a intersectar los ejes que definen esa geometría, esa elipse. Entonces, podemos ingresar a través de coordenadas, que ya lo sabemos, o cualquier otro punto de nuestro proyecto que estemos trabajando en ese momento. Después nos va a pedir, a ver, vamos haciendo. Entonces, vamos a tener que, en este caso, como es ejemplo, elegimos la del centro y dice, precise el centro de la elipse. Vamos a considerar cualquier punto de esta hoja de trabajo. Yo elegí esto. Y fíjense que abajo me dice cuál es el punto final. Yo elijo cualquier punto, vuelvo a decirles, porque estamos trabajando de ejemplo. Y a partir de acá, yo voy a variar, y si muevo el cursor, voy a ir variando si es más achatada en las puntas o en los polos, la elipse que yo estoy trabajando. ¿Sí? O puedo trazar una línea, un par de ejes, ¿sí? Perpendiculares entre sí, elijo elipse y digo que el centro es el eje de estos dos, el centro de los dos ejes, y digo que el punto final es este extremo de este eje, y la elipse se va y ahora me dice la distancia al otro eje. Yo puedo decir que quiero que esté en este punto, y me queda de esta manera. Eso es eligiendo o optando por la opción de la elipse de un centro, eligiendo el centro. Ahora, si yo tengo, perdón, había un chat ahí, quiero ver qué dice, si me están preguntando algo. Ah, sí, pero sale tarde. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo la opción de ejes y fin? Es muy parecido a la anterior, con la diferencia que ahora vamos a definir el eje principal con 2 puntos, inicio y el fin. Y una vez que indiquemos, nos va a pedir una distancia o posición al extremo con respecto del eje menor. Miren, vamos a elegir el mismo par de ejes para que no nos demoremos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Eje y fin. Esto ya tengo el eje y acá abajo me dice, precise punto final del eje de la elipse. Punto final, este. Precise el otro punto final. Yo puedo designar este o me vengo acá, ¿sí? Y ahora va a trabajar o va a dibujar mi elipse según este eje, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo puedo definir mi elipse según el eje vertical. Y la otra opción, que habla de lo que es el arco elíptico, nos va a permitir que la elipse la vamos a trazar tomando como referencia el punto inicial del eje mayor y los ángulos en los cuales vamos a dibujar esa elipse. Vamos a borrar esta. Está muy lenta mi máquina, pero bueno. Hola, ¿me escuchan? Me dice que tengo... Sí, profe, se escucha bien. Ahí está. Me sale que tengo conexión débil, no sé qué. Bueno, acá me pide, ya elegí la otra opción, entonces dijimos acá
que trazamos de la misma manera que antes, pero antes de terminar la elipse, tenemos que indicar el punto inicial del eje mayor. Entonces, dice, precise punto final del eje elíptico. Entonces voy a decir que el final va a ser este, ¿sí? Este otro punto. Y ahora vamos a ver que se genera. Entonces puedo tomar este otro punto. Y este, pero no me dejas, ahí está. O sea, como a partir de este arco elíptico, ahí está. Como a partir de este sería el arco elíptico que generaría una elipse. Entonces, si yo lo selecciono, fíjense que muestra, sin que sea visible, sino la primera sería como algo invisible, que queda de esta manera y a partir de qué eje se ha generado esa elipse. Entonces, tengo varias opciones de elipses según los datos que yo tenga para poder trazar. Es como, ¿se acuerdan lo que vimos de los círculos? El círculo que tengo las opciones que según los datos que a mí me dan, puedo trazar el círculo. Y eso se puede corroborar, ¿eh? No es que yo voy a hacer un círculo, voy a poner acá y voy a trazar como la elipse, no. Hay una manera de decir, si les hemos pedido que tracen una circunferencia o un círculo que pase por 2 puntos, que lo puedo verificar yo si lo han hecho o no. Acá voy a poner así. Entonces, síntesis de esta clase, prácticamente en una hora, ay, que pasa volando, hemos visto comandos que hacen referencia a, perdón, acá estoy. Acá estoy. Hacemos una síntesis y vemos que tenemos, hemos visto las herramientas de simetría, vimos las herramientas de estirar, el de hatch o sombreado, la polilínea con todas sus opciones, que esa les pido que la investiguen y vayan haciendo y variando los valores para que se comprenda mejor, y el tema de las elipses, según los datos que les den, o lo que ustedes necesiten representar. ¿Estamos de acuerdo? Mañana con el profe, Sí, profe. seguramente van a trabajar de la mejor manera en la práctica, aplicando las distintas herramientas que, espérenme que voy a dejar de grabar acá. Digo que es muy importante que ustedes practiquen. El AutoCAD hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo para que